Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 314 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Aprendizaje e Inteligencia Artificial. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace días no hablábamos de este tema. Sí, ¿verdad? Sí, Ujú. sí, sí, Bueno, por dicha. mm, Ya se asentó el polvo en materia política en Costa Rica, a pesar de que empieza nuevo gobierno pronto. Y a nivel internacional sigue entreabierto y cerrado el estrecho de Schrödinger. eso. Ujú. Entonces, bueno, adelante con lo que toca. Bueno, muy bien, muy bien. Desde la perspectiva del aprendizaje, la inteligencia artificial a mí me deslumbra, pero yo creo que es importante que uno pueda hacer como una crítica realista de lo que realmente está aportando la inteligencia artificial, por lo menos en el aspecto este que te digo del aprendizaje. Y me encontré un artículo eh, sencillo, corto, de un profesor de la Universidad Mondragón. Es una universidad privada española. Mondragón es el nombre de un movimiento cooperativista español, muy famoso por muchos decenios, ha sido famoso como ejemplo de cooperativismo para el mundo. Y bueno, no conocía yo que había una universidad Mondragón, pero me salió un día de estos un artículo. Y eso es lo que me mueve a escribir el artículo que publicamos el lunes pasado, ¿verdad? Básicamente lo que el artículo dice es que eh, la inteligencia artificial ha hecho muy accesible la información. Yo supongo que es más o menos lo mismo que ocurrió cuando de libros privados se pasó a una biblioteca y en homenaje a los bibliotecarios, a una biblioteca con buenos bibliotecarios. Era muy gracioso, pero en mi colegio aprendemos a usar la biblioteca, no los ficheros y todo eso que tiene uno que aprender después, sino que aprendíamos que ahí había muchas cosas y había un bibliotecario que era muy bueno y entonces uno pedía cosas y era de manera casi misteriosa como venía ahí con 3 libros sobre el asunto, ¿verdad? Bueno, creo yo que la experiencia de la biblioteca, ahora la inteligencia artificial la hace mucho más amplia, mm, mucho más accesible. Y entonces queda muy claro algo que ya teníamos claro cuando íbamos a la biblioteca. Uno iba a la biblioteca, pedía los libros y luego tomaba unos apuntes. Pero ni pedirlos, ni saber dónde quedaba la biblioteca, ni pedir los libros, ni tomar los apuntes, era aprender. Y lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Tienes una duda, planteas la duda debidamente en un buen prompt y la inteligencia artificial te contesta una serie de cosas que me parece a mí que son muy valiosas. Afortunadamente yo he tenido la experiencia de darme cuenta de cómo la inteligencia artificial se equivoca y he tenido también la experiencia de darme cuenta de cómo me empieza a filtrar en cosas que no tienen tanta relación, temas que me interesan. Entonces yo me siento como un poco manipulado, ¿verdad? Porque menciona artículos que yo he mencionado y que no vienen muy al cuento con lo que estoy eh, queriendo averiguar.
Y bueno, entonces tengo afortunadamente, una cierta desconfianza con la inteligencia artificial. Pero el autor de este artículo habla de la ilusión de comprensión. Y es que cuando sabes dónde están las cosas y las puedes obtener con mucha facilidad y las ves ahí de manera muy compacta, las puedes pedir en distintas versiones. Yo me acuerdo la primera vez que supe que uno le podía pedir a la inteligencia artificial que me dieran una explicación buena para un niño de 5 años. Es lo que yo hago, por ejemplo, cuando tengo que preguntar algo de física que no es clásica, pido que me lo dé para física cuántica, por ejemplo, para un niño de 5 años, ¿verdad? Ok. Y eso, desde luego que es una flexibilidad enorme. El libro no tenía esa flexibilidad. El libro estaba escrito por por los que sabían. Me parece a mí que en el libro había dos públicos. El público al que el autor sabía que iba a ir referido el libro y el público crítico de tus colegas. Esta idea la saco de una profesora de filosofía de la UNED y de la UCR. Ella me dirigió, fue directora académica, creo que se llamaba, o asesora académica del primer libro que yo escribí, que fue Administración de la Empresa. Y entonces yo me acuerdo que bueno, me costó que me convencieran de que podía escribir un libro de administración de la empresa, habiendo tan buenos libros de administración de la empresa. Y entonces ella decía una cosa bien interesante. Decía, usted tiene que escribir para los estudiantes que van a leer el libro, no escriba para los colegas. Y claro, es distinto escribir para colegas que escribir para estudiantes. Y me costó despegarme de la idea de que, o de la ilusión de que los colegas pudieran leerme y me dediqué a escribir para los estudiantes. Eh, Entonces, creo yo que en el tema de de la inteligencia artificial, eh, ese diferente destinatario, cuando uno le pide a la inteligencia artificial, escriba para estudiantes o escriba para colegas o escriba para un artículo científico, ajá, eso creo que hace una gran diferencia. Pero volvamos al tema de de la ilusión de comprensión. Creo yo que cuando íbamos a la biblioteca y uno hacía unos apuntes de lo que había leído, el dominio que uno tenía sobre el material que había extraído del libro no era tan grande como, no era tan creador de la tentación de que estás comprendiendo como lo que ocurre con la posibilidad de copiar y pegar. Es cuando copias y pegas, sobre todo si le dices a la inteligencia artificial, yo no lo he hecho, pero si le dices, esto que copié y pegué o que subrayé, ármemelo para que quede ahí sonando como parte de un solo conjunto de contenido. Esa cosa te refuerza la ilusión de comprensión. Eh, entonces, yo creo que lo que la IA nos está dando, nos lo haya construido y la ilusión de comprensión, la ilusión de saber, viene del hecho de que intervinimos tanto con preguntas y con sugerencias de diseño y tal, que casi que hicimos el párrafo o la nota, pero no lo hicimos. Y esto lleva al tema de preguntarse qué es saber, porque lo que queremos cuando leemos es adquirir saber.
lo cual no, vamos a ver, no se logra si uno simplemente leyó, ni se logra si uno leyó y memorizó. Si uno leyó y memorizó, puede decir, sí, ahí no solo sé en cuál libro está, sino cómo eh, rellamar ese conocimiento que tengo ahí, que lo adquirí en el libro. Según aquel famoso informe de hace unos 30 años o más, el informe de Lors, la educación encierra un tesoro, hacía la diferencia de que una cosa es aprender, otra cosa es aprender a hacer y otra cosa es aprender a ser. Es muy interesante. Un cirujano o un mecánico no se limitan a tener unos conocimientos en su memoria, sino que han aprendido a hacer cosas con esos conocimientos que tienen en su memoria. Y más que eso, después de un tiempo de ejercicio intenso en número de horas e intenso en vinculación espiritual con un ejercicio profesional, la persona ya no es que sabe, ya no es que hace, sino que la persona es, ¿verdad? Es, un amigo decía, un químico, pues, él era químico, un químico es una persona que piensa como un químico, se comporta como un químico. Tal vez anda por ahí lo que llaman la, la deformación profesional. eh, la deformación profesional, que no es malformación, sino que el ejercicio de una profesión, la vinculación intensa, organísmica con la profesión, te transforma. Y ya no es simplemente que usas léxico de la profesión, sino que aprendes a pensar como piensa un profesional en ese ramo. Según eh, los modernos enfoques de la educación, aprender no es meterse cosas en la memoria interna por ahora, externa dentro de unos pocos años, conectas algo, el disco duro de la computadora lo conectas con tu cerebro y tal, sino que la prueba, el test del aprendizaje es si hay un cambio. Y entonces, no solamente basta con haber aprendido algo, ni con saber dónde está y decir, es que en segundos yo lo obtengo de la inteligencia artificial, sino que tienes que haber cambiado internamente a propósito del aprendizaje. La, la, el tramo final de este artículo que estoy comentando es bien interesante. Dice, en empresas, organizaciones, personas, países, lo importante no es la información que circule, lo importante es el ecosistema que propicie el cambio con esa información. Si lo importante no es que un estudiante sepa un montón de fórmulas, o que una persona en una empresa sepa de un montón de técnicas, sino que exista un ecosistema que promueva que esas cosas se incorporen a tu hacer y a tu ser para que produzcan un cambio.
Muy profunda la explicación y muy interesante. Eh, Creo que lo que tengo son reacciones más semánticas que otra cosa. La primera es que eh, en esta era en la que vivimos, digamos, en los años 80 entramos a la era de la información, ¿verdad? Era una era de una información no tradicional, no era información en texto como fue la información por 1000 años, sino que fue una era de información digital. Luego entramos en una era de información donde la información empezó a agruparse y facilitarnos el acceso al conocimiento, y eso nos lo dio Internet, que llegó, pues no sé, unos añitos después de la era de la información. Y ahora estamos en una era de la información que es difícil de catalogar y no querría caer en la tentación de llamarle la era de la sabiduría, porque justamente el tema que traes hoy es ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, pero la ¿qué del aprendizaje dijiste? Cambio, La, aprendizaje, no, eh, eh, el se me está yendo la palabra, pero eh, eh, la, la creencia de que tenemos un aprendizaje que en realidad, la la ilusión, ilusión del gracias, la aprendizaje, ilusión del sí. aprendizaje. Entonces, eh, a mí me parece que entre la información y el conocimiento, la interfaz que operó para ayudarnos a configurar esa transición fue nuestra capacidad de aprendizaje. Y entonces, nuestra generación y la generación que viene atrás de la nuestra tiene muchísimo más acceso a la información y muchísimo más acceso a herramientas que ya traducen y mastican la información en conocimiento. Entonces, poseemos mucho conocimiento, pero ya no tenemos que memorizarlo. ¿Para qué vamos a memorizar conocimiento? ¿Para qué vamos a ser eruditos? ¿Para qué vamos a ser grandes sabios, elocuentes? ¿Para qué vamos a leer muchísimo si todo lo tenemos a la punta de los dedos en el bolsillo? Solo que sigue siendo un impulso vital aprender desde la curiosidad y desde la aventura. Entonces, cuando entramos en esta era donde la inteligencia artificial piensa y hace y elabora por nosotros, ahí necesitamos apalancar también nuestra capacidad de aprendizaje para poder discernir lo que es verdadero conocimiento en ruta de convertirse en sabiduría y que es una mera ilusión aparente. Y aquí me formulo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué estamos construyendo? Cuando usamos la inteligencia artificial, ¿qué estamos construyendo? El otro día leía una referencia de Tim Cook, el CEO de Apple, que se retira de su puesto después de haber sido designado por Steve Jobs como su sucesor. Entonces, esta es una historia importantísima en la primera empresa trillonaria de la historia, en transicionar del CEO que dejó designado su fundador al que sigue, que yo honestamente no sé ni quién es, que también era el caso con Tim Cook y me sorprendió muy gratamente su gestión de líder. Pero Tim Cook dice que con la inteligencia artificial entramos en la era de la construcción. Entonces, si no estás construyendo, eres un espectador de la economía digital, del nuevo mundo. Si no estás construyendo algo, eres un espectador. Entonces la pregunta es, cuando yo utilizo la inteligencia artificial es, ¿qué estoy construyendo? Porque no me interesa construir un diálogo robusto con con un software, ¿verdad? Que me conteste y me diga lo bonitas que le parecen mis ideas y me cuestione mi integridad cuando no le parezca, porque eso pasa, pero no siento que esté construyendo nada cuando estoy enriqueciendo ese diálogo con esa herramienta. La segunda pregunta es,
¿Para qué estamos investigando? Ayer empecé a escuchar un audiolibro muy cortito, que te encantaría, que se llama Do the Work, de un autor que se llama Steven Pressfield. Lo vi recomendado por ahí y tenía muy buenas calificaciones y lo fui a buscar y las calificaciones eran extraordinarias. No sé, tenía 21.000 referencias, todas arriba de 4.6 estrellas. Y este librito dice que la investigación, este es un libro viejo, debe tener 15 años, entonces no existía ni la internet sofisticada. Lo que dice este libro es que la investigación por la investigación es un distractor que proviene de la resistencia que tenemos al hacer. Entonces pensé que eso te iba a gustar muchísimo, pero justamente viene siendo pertinente a esta conversación. Entonces, ¿estamos usando la inteligencia artificial para construir? Sí o no. ¿Estamos usando la inteligencia artificial para investigar en la ruta de construir algo? Sí o no. Porque si estamos investigando pero no estamos construyendo, estamos, bueno, salvo que alguien quiera afirmar que está invirtiendo tiempo en aprender, pues creo que nos estamos haciendo espectadores expertos. Y creo que tenemos que buscar la manera de cambiar la marcha para pasar de espectadores expertos, aprendices de la herramienta, a constructores principiantes de algo que aporte algún valor. Esto, por supuesto, ya sé que te resuena con acción humana eficaz y que te resuena con espíritu emprendedor y obviamente a mí también me resuena con transformación de talento. Entonces, este tema que estamos conversando en este momento es absolutamente pertinente para el objetivo de este diálogo en general. Otro elemento, la inteligencia artificial no es más que un Large Language Model, ¿verdad? Un LLM, un modelo grande de lenguaje. Y un modelo grande de lenguaje, por más sofisticado que sea, y por más eh, hábil que logre ser, imitando cosas que te den la sensación de sabiduría, no es un productor de sabiduría. No puede saber por ti. Saber es saber. Y eso solo lo podemos adquirir los seres humanos. Un LLM, una herramienta de IA, lo que puede hacer es imitar con altísima precisión el saber. Y esa imitación la logra a partir de billones de veces que predice lo que tú quieres escuchar. Y si te satisface lo que escuchaste, se da a ella misma una retroalimentación positiva de que de nuevo logró predecir lo que querías escuchar y te da la ilusión de saber, pero en realidad el saber es el tuyo. ¿Cuál saber? Voy a usar un verbo que creo que nunca he usado en mi vida, pero lo recordé en tu intervención, recordando a Pedro Aba, que fue profesor mío de filosofía, el mejor filósofo ante quien he estado presente, escuchando su discurrir. Y pues algo se me quedó, por lo menos la palabra colegir. La palabra colegir la usaba mucho él, y que es esa capacidad de razonar a partir de conceptos que están por ahí desperdigados. Entonces, la cantidad de conceptos es infinita. Pero la capacidad de colegir y llegar a razonamientos a partir de esos conceptos desperdigados, eso es saber, eso es sabiduría. Entonces, encierra en un cuarto a un grupo de personas por una hora, a ver cuánto logran colegir a partir de los conceptos que conocen o que pueden co-crear ahí juntos. Y esa capacidad de colegir no necesariamente la va a tener quien haga un uso más diestro de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no te da esa destreza de colegir, ni esa capacidad de, de conectar
con el saber a partir de ese ejercicio de razonamiento que es el pensamiento humano. Hace unas semanas, en una de estas grabaciones, mencionaba un estudio que hicieron MIT y Harvard el año pasado, donde demuestran que el uso frecuente de la inteligencia artificial reduce hasta un 39% nuestra capacidad cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que degrada de manera aceleradísima nuestra capacidad de razonamiento. Y eso creo que hay que subrayarlo en múltiples colores, ¿verdad? Porque eso es lo contrario de aprender. Es desaprender, es hacernos más tontos. Em, lo otro es, bueno, creo que se relaciona con lo de investigar, ¿verdad? Pero ¿para qué hacemos una búsqueda en inteligencia artificial? Em, y vuelvo al tema de la construcción, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Y eso que estamos construyendo es para lo que la inteligencia artificial es nuestro mejor aliado y no hay ni ha habido nada ni parecido en calidad y en potencial y en efectividad y en capacidad de respuesta. Es extraordinaria la herramienta para eso. Y lo último que quiero mencionar en la lista de aprendizajes que mencionaste es algo que se relaciona con lo que decía Tim Cook en ese extracto de discurso que le leí. Y es que estamos entrando en una era donde es fundamental aprender a emprender. En otras eras recientes, hace 10 años, hace 20 años, era, era muy bonito aprender a emprender. Ahora es indispensable, ¿verdad? Puedes no hablar otro idioma o puedes no ser muy bueno para mecanografiar, pero aprender a emprender podría ser una destreza esencial en estos próximos 10 años. Para mucha gente ya lo es. Para las cientos de miles de personas cuyos empleos han sido desplazados por la inteligencia artificial, entonces es un atributo esencial para su sostén futuro y para su desenvolvimiento profesional. Y nosotros tenemos muchos años, más de los que me gusta confesar en público, tratando de elaborar una herramienta que le permita a las personas entrar en contacto con su chispa emprendedora. Y bueno, era para este momento para el que nos estábamos preparando. Así que hoy que es indispensable aprender a emprender, necesitamos saber cómo se aprende eso. Y lo que tú tienes en tus manos es un borrador muy robusto de un modelito que le enseña a las personas cientos de formas diferentes en las cuales puede entrar en contacto con su chispa emprendedora. Muy bien, vamos a ver. Primero evoco a Russell Ackoff, eh, no sé, 2, 3 decenios hace que introdujo aquella diferencia que había entre datos, información, conocimiento y sabiduría. Y claro, cuando pone esa escalera de 4 peldaños, uno se da cuenta de que mucha de la educación lo que le da son datos a la gente, ¿verdad? Si alguien te dice, hoy vamos a memorizar la, las poblaciones de los países latinoamericanos. Esos son no sé cuántos, 25 datos. ¿Cómo se convierte en información? Cuando tú empiezas a decir, bueno, vamos a ver cuáles países tienen qué área y entonces introduces el tema de la densidad por área. Eso ya es información, sin decir que El Salvador está más densamente poblado que Costa Rica, ya no es simplemente saber el dato de cuál es la población de Costa Rica y El Salvador, sino tener información que ya es los datos metidos dentro de un contenedor.
de, de, de sentido, y entonces afirmas que El Salvador está más densamente poblado. Pero eso todavía no es conocimiento, él dice es información y hay que ir a nivel del conocimiento y es cuando uno va más allá y dice, bueno, vamos a ver, desarrollo económico de El Salvador en función de su población y el de Costa Rica, ahí ya estás hablando de conocimiento. Pero todavía ahí no se termina la cosa. Ahí eso te sirve solamente como para hacer referencia, como para poder poner un rótulo en la puerta de tu casa que diga, aquí se resuelven cosas sobre población y geografía". Sabiduría es otra cosa. Sabiduría es cuando complicas el tema del desarrollo económico con cuestiones de integración social, con cuestiones de historia política y tal. Y entonces ya empiezas a hacer diferencia entre Haití y República Dominicana, no solo a raíz de la población, sino a raíz de la historia y de las vicisitudes políticas de esos diferentes países, raciales, etcétera. Muy bien. Es Akov planteando eso, me parece a mí que dijo cosas que tienen plena vigencia en este momento. Eh, Cuando preguntabas tú, ¿y para qué investigar? No, no en el sentido de, eh, no investiguemos, ¿para qué investigar? Sino veamos a ver para qué es que vamos a investigar. Y la respuesta de que la investigación es para construir, a mí me parece una respuesta utilitarista. Me parece una respuesta que podría aplicar a las ingenierías. Digo, no, no investiguemos si no vamos a construir algo, no, no solamente a construir algo de concreto, si no vamos a hacer algo, no, no investiguemos. Eh, me gusta mucho la palabra artefacto y la palabra artefacto es algo construido por los seres humanos que tienen una determinada función. Entonces, las ingenierías son disciplinas de la construcción de artefactos. No vas a construir un artefacto que es muy complicado, ¿verdad? Muy atractivo y que alguien te pregunte, ¿y esto para qué sirve? Dice, hombre, no, no sirve para nada, pero no ve qué bonito que es. Eso es arte, ¿verdad? Eso es arte, no artefacto. Ok. Eh, Porque nos deja por fuera eso de investiguemos para construir, nos deja por fuera todo el tema de las humanidades. Si alguien se preocupa por la ciencia política, si alguien se preocupa por la historia, si alguien se preocupa por la filosofía, no lo está haciendo para salir y construir un artefacto. Creo yo, decía Julián Marías, una frase que me gusta mucho de Julián Marías, dice, ¿qué es un intelectual? Un intelectual es una persona que se preocupa por cosas que ni le van ni le vienen. Me parece muy interesante, especialmente si uno le agrega algo y dice, es una persona que se preocupa por cosas que en este momento ni le van ni le vienen, pero él sabe que cuando está estudiando ciencia política o, eh, historia o geografía, ese es un conocimiento que en algún momento podría ser que le fuera y le viniera al intelectual. O sea que se prepara porque realmente lo que él quiere es tener sabiduría para cosas humanas que rozan o cruzan con la política, con la historia, con la geografía y cuál cosa humana no
cruza con esos tres terrenos o con otros más. Entonces, para mí, las humanidades tienen ese sentido de que no estamos investigando porque queremos construir un artefacto, sino que estamos investigando porque sabemos que la complejidad de la vida en sociedad es tal que un día tendremos que echar mano de todas estas raíces de conocimiento que estamos poniendo en los estudiantes para que enfrenten de manera más amplia, de manera más integral, los retos de la humanidad. Eh, y otra cosita sobre dificultad o no de, de meterse conocimientos en la memoria o en tu sistema cognitivo. El dicho, la letra con sangre entra, es muy antiguo. Y yo todavía oí eh, coetáneos míos diciendo, no hay que escribir sencillo, hay que escribir sin pensar en la sencillez y que los que vengan a leer sean los que descifren ese intrincado enigma que uno tiene ahí planteado, porque eso les sirve. A mí me parece que leer un texto difícil es, es formativo, pero no creo que el que escriba debería escribir diciendo, yo voy a decir las cosas como se las diría al colega más listo y entonces que los estudiantes vengan a ver si la entienden, ¿verdad? Eh, entonces no creo que la letra con sangre entre, pero tampoco creo que las cosas tengan que ser tan fáciles como para que puedan, como decías tú, disminuir nuestra capacidad cognitiva. Si uno se deja llevar por la facilidad, por la ilusión de la inteligencia artificial, claro que la próxima vez que coja un texto de Habermas, yo menciono a Habermas porque he intentado leerlo muchas veces y no logro entenderlo. Eh, cuando piensas que lo que leas tiene que ser sencillo y te encuentres con cosas difíciles, de veras que vas a tener allí una gran dificultad. Yo me imagino que sería una pérdida para la humanidad que la inteligencia artificial se propusiera, y yo creo que se lo propone, simplificar todos los grandes textos que están escritos. ¿Por qué digo que creo que se lo propone? Porque si le decimos, explíqueme esto a la manera que lo entendiera un niño de 5 años, lo que está haciendo es eso, es traduciendo un texto muy complicado para que lo entienda un muchachito escolar, ¿verdad? Muy bien. Em, cuatro, cuatro ideas más y con esto creo que termino. La primera es que yo recuerdo cuando inició mi carrera de derecho y me dijiste que eh, lo más importante del derecho era aprender a integrar los conceptos. Y pues me pregunto hoy si ese no será el fundamento de toda profesión, porque la manera en la que la educación superior transmite conocimientos es a través de una disgregación de conceptos en una especie de silos, que son los cursos que uno lleva, ¿verdad? Entonces, yo llevé 60 cursos en la carrera de Derecho y esos cursos tenían afinidad temática con otros cursos, pues, digamos, el Derecho Constitucional uno 2 y 3 pues eran tres silos del mismo tanque, pero tenían muy poco o nada que ver con el derecho penal o con el derecho procesal civil. Y sin embargo, cada curso tenía un acervo de conceptos amplio y el aprendizaje
consistía, y creo que sigue consistiendo, en ser capaces de integrar esos, no sé, 1800 conceptos de una forma que haga más robusto el raciocinio según el uso de la lógica, porque el derecho tiene esa particularidad, ¿verdad? Que apela a la lógica, aunque se caiga en vicios de lógica, eh, sí, en esos sesgos cognitivos que tiene la lógica. Lo segundo es que el conocimiento tiene contexto y es muy diferente el conocimiento que se tiene de, de un mango si uno es un botánico que si uno es un verdulero. Entonces, el Ujú. contexto que tiene un objeto o un bien o un concepto depende mucho de su contexto. Eh, y eso es importante de considerar, sobre todo en este proceso de aprendizaje en el que estamos. Me llama mucho la atención que menciones la palabra artefacto y no estoy seguro si la mencionas en el contexto de la inteligencia artificial. Pero en el contexto de la inteligencia artificial, la palabra artefacto se ha puesto muy de moda porque ahora hay tres niveles de interacción con la inteligencia artificial, por lo menos los usuarios no técnicos como yo. El primer nivel de interacción es el diálogo, ¿verdad? El chat. El segundo nivel es el proyecto, que es elaborar algo un poquito más, más amplio y robusto. Y el tercero es el artefacto, que es cuando el proyecto se convierte en algo tangible que ya le puedes enseñar a alguien más, enseñar o convertirlo en una herramienta que provee un servicio o un valor en la comunidad digital. Entonces, cuando hablaba en la intervención anterior de construir, precisamente a lo que me refería era a construir artefactos, ¿verdad? Y quien no haya tenido todavía la experiencia de construir un artefacto debería de tenerla, porque no es difícil. Obviamente es difícil construir un artefacto funcional y que sea exitoso como producto o como negocio, pero no es difícil producir un artefacto y sentirlo en los dedos, ahí en el teléfono, la versión móvil de cómo luce y cómo se ve y cómo se mueve. Construir un artefacto es como estar en presencia de un milagro de nuestra capacidad de emprendimiento y de nuestra capacidad de gestión y de nuestra acción eficaz y nos da una motivación que no conocíamos los que no somos constructores de cosas. Y lo último es que la filosofía, que es esa ciencia que se estudia para aprender a vivir, hoy en día es una de las profesiones más apetecidas por las empresas que tienen plataformas de inteligencia artificial, porque están programando una inteligencia artificial para que imite lo mejor posible al ser humano y necesita saber cuáles son límites éticos, cuáles son límites morales, a dónde está el, el- la frontera de la integridad de la herramienta. Y en eso son más útiles los filósofos que cualquier otro profesional. Entonces hay filósofos que hicieron una maestría en informática y ahora están trabajando en alguna de estas empresas que tienen una herramienta de inteligencia artificial. Eso me parece interesante, pero además me parece, me genera optimismo saber que hay gente con esa sensibilidad que está al tanto de los límites de la herramienta, ¿verdad? Para que no, bueno, para tratar de reducir la posibilidad de un evento catastrófico, aunque ya empieza a haber ejemplos de eventos catastróficos que están sucediendo, ¿verdad? De una inteligencia artificial que invade una base de datos de una agencia de alquiler de carros y borra toda la base de datos, incluyendo todas las reservas que tenía para los próximos
3 meses y eso lo hace en 9 segundos, indetectable por los dispositivos de ciberseguridad de la empresa y pues fue algo hecho con intención perversa, ¿verdad? Y con altísimo resultado de éxito en causar daño. Así que eso, por ahí me quedo. Bueno, yo creo que esta pequeño viaje alrededor de la inteligencia artificial debería conducirnos a tener, a hacernos algunos propósitos, propósitos higiénicos. Yo siento que no deberíamos abusar de la inteligencia artificial, deberíamos decidir qué cosas no pasaríamos por la inteligencia artificial y creo yo que siempre deberíamos tener la disciplina de hacer el esfuerzo, de seguir aprendiendo a la antigua. Deberíamos seguir leyendo un libro, sacando notas, subrayando, metiendo en una tarjeta lo que nos parece que es fundamental del libro, explicándoselo a alguien. O sea, me parece que sería muy peligroso que en vista de la facilidad que tenemos de retrieval, de volver a presentar, a traer a nuestra vista lo que la inteligencia artificial nos dijo ayer, que fuéramos descuidando la importancia que tiene poder citar las cosas sin necesidad de recurrir a un aparato. Porque igual, cualquier día podría venir un apagón por razones técnicas, por razones políticas o por razones éticas de la inteligencia artificial. El día que alguien bueno, no, dices tú que ya lo están diciendo, que reduce nuestra capacidad cognitiva, el día que ese conocimiento se hiciera general, yo creo que vamos a tener que apagar la inteligencia artificial media jornada de cada día, porque lo que tanto ha costado desarrollar a través de la historia, con muchísimo esfuerzo, con pasos muy cortos y tal, no deberíamos, no deberíamos perderlo, no deberíamos perderlo. Yo pensaba que cuando la inteligencia artificial te muestra cómo, cómo aprende y te demuestra lo que aprende, a mí me gusta siempre recordar las categorías de Kant, que era un esfuerzo por explicarte cómo es que nos formamos conocimiento sobre los fenómenos que nos rodean. Y me parecía que durante siglos nos hemos guiado por las categorías de Kant sobre cómo aprendemos. Y ojalá no perdamos el contacto con esos conocimientos que funcionan aún sin electricidad para entregarnos al riesgo de aflojar nuestras capacidades de aprendizaje, nuestras capacidades críticas, nuestras capacidades de recordar porque tenemos una inteligencia artificial a la mano, muy barata y muy complaciente. Muy bien, muchas Nos gracias. vamos. Ok, gracias a ti también. Nos vemos a la próxima. Muy bien.